Exactamente, Carlos, amigos, se cumple casi una semana de una violencia sin precedentes en el Ecuador que comenzó el pasado 7 de enero cuando se fugó alias Fito de la cárcel. El gobierno del presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción y luego, en esta última semana, declaró el conflicto armado interno y también la búsqueda de criminales y terroristas que tomaron en principio algunas instituciones, la Universidad de Guayaquil y también un canal de televisión, que resultó una imagen catastrófica, espeluznante ver a colegas tener que escapar y en algunos casos ser tomados como rehenes en sus instalaciones de televisión, exactamente por informar lo que sucede en el país y que además se evidenció en vivo y directo. Vamos a conversar sobre esto y lo que ha pasado con Carolina Andrade, es la secretaria de Seguridad de Quito, para que nos cuente qué ha sucedido en el marco de este estado de excepción y también de estos días de tensión, cómo se vive ahora en Ecuador. Buenos días, estimada. Hola, muy buenos días. Un gusto poder acompañarlos. Así Muchas es, gracias. Ecuador está viviendo uno de sus momentos más críticos, una crisis de seguridad inédita, histórica. Ustedes saben que este año, bueno, el 2023, Ecuador cerró con una tasa de homicidios de cerca del 45 por cada 100.000 habitantes, es decir, coloca a nuestro país como el país más violento de la región. Hace pocos años, 2017, 2016, 2017, teníamos una tasa de 5.8 por cada 100.000 habitantes, es decir, tenemos un incremento de cerca del 8. Sin embargo, al interior del país tenemos mucha diferencia en cuanto a los territorios y los niveles de incidencia de violencia que tenemos, principalmente marcado por las rutas de narcotráfico en la zona costera, conectado con el departamento de Nariño, donde tenemos más concentrados los homicidios, la violencia criminal, la presencia de los grupos de delincuencia organizada, estos grupos que han buscado cooptar territorios, población e ir constituyendo espacios de gobernanza criminal. Y en la zona de la sierra, en la zona andina, tenemos niveles de homicidio mucho más bajos que, sin embargo, durante estos últimos eventos que se han dado, han buscado las ramificaciones de estos grupos de delincuencia generar impacto, influencia a través de tomar los centros de privación de libertad. Estimada Carolina, me detengo en De eso manera para muy general, preguntarle. sin embargo, es importante recordar que la violencia está siempre más concentrada en las zonas más vinculadas a los temas de narcotráfico. Sí, estimada Carolina, me detengo en ese punto para preguntarle sobre esta operación que comenzó este domingo, una intervención carcelaria en los centros penitenciarios más peligrosos del país. ¿Qué hallazgos hay hasta ahora? Y además, ¿qué se revela sobre la vinculación de esos presos con otros miembros de bandas y grupos criminales de otros países vecinos? Se menciona el caso de Perú, también de Colombia. ¿Qué se sabe hasta ahora? Así es, al ser el crimen organizado es una dinámica transnacional, es una economía ilícita que se mueve como una corporación, una empresa criminal, que lo que busca es encontrar espacios con menor riesgo y mayor rentabilidad. Colombia y Perú han sido tradicionalmente los países donde se concentran los cultivos de uso ilícito de coca, zonas de producción de cocaína, y Ecuador se ha consolidado durante los últimos años, durante los últimos 3, 4 años, como el espacio de transporte, de almacenamiento y de envío de la droga, principalmente a los mercados europeos, donde el último informe lo que nos menciona es que del puerto de Guayaquil está saliendo entre el 30 al 50% de la droga que llega a los puertos de Turquía y de Grecia. Ahora, los últimos hechos lo que muestran también es que el Estado ecuatoriano está totalmente ciego porque no cuenta con un sistema de inteligencia. Tuvimos la fuga del principal líder de los choneros. Hace ya algunos meses tuvimos el asesinato de otro de los líderes que estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi, y después de la detención de un criminal también de lo que es la parte de Pichincha, pues a las pocas horas de su detención, pues también se dio la fuga. Esto nos muestra la falta de información, la falta de inteligencia, la falta también de, mejor dicho, el incremento que tenemos de filtración del crimen organizado en los diferentes espacios de toma de decisión y de poder en el sector seguridad, no solamente en la fuerza pública, policía y fuerzas armadas, sino también en lo que es el espectro político, el sistema de justicia, el sistema de fiscales, y obviamente esto no está desconectado con el sistema privado, con el sector privado, donde también tenemos relacionamiento con diferentes espacios dedicados a Sí. lo que es el espacio jurídico, pero también el sistema financiero.
Ya brevemente, estimada, para finalizar, ¿qué se sabe de alias Fito? Está en Colombia, y también cómo se explica la fuga de presos que hubo este fin de semana, 5 presos en medio también de este gran operativo de seguridad y un estado de excepción militar. Sí, tuvimos ya durante este fin de semana nuevamente se recuperó el control de las prisiones. Habían prisiones que todavía estaban tomadas, donde los guías penitenciarios estaban todavía como rehenes. Durante este fin de semana, entre sábado y domingo, ya se pudo liberar completamente esos espacios y el Estado pudo volver a retomar control. El gobierno del presidente Noboa, una de sus principales propuestas de campaña fue recuperar el control de las prisiones, construir nuevos espacios penitenciarios para poder recategorizar de manera técnica a las personas privadas de la libertad, y dentro de esta reforma carcelaria pues también está planteando disminuir el hacinamiento. Una de las acciones que se ha enfocado es el poder generar la deportación o la entrega de las personas privadas de la libertad que sean de origen de otros países, para devolvérselos a los países de origen de estas personas detenidas en las prisiones ecuatorianas. Ahí tenemos una gran cantidad de presos, habla entre 1.500 a 3.000 personas que podrían ser, Claro. a través ya de un mecanismo que se pueda construir a nivel legal, formal, entre los países, pues se pueda hacer la entrega a los países correspondientes, como una de las estrategias que el presidente Noboa ha planteado para disminuir el hacinamiento, además de posiblemente el análisis de indultos para penas menores, y también el poder finalmente categorizar a las personas privadas de la libertad de acuerdo a su nivel de peligrosidad, que ha sido una acción que no se ha cumplido durante los últimos años, y que lo que se ha buscado, lamentablemente, durante el gobierno de Moreno y Lasso ha sido dejarles que se consoliden espacios de coordinación criminal dentro de las prisiones, dejándoles que los privilegios criminales se fortalezcan y que puedan estar no por nivel de peligrosidad o de tipo de pena que están cumpliendo, sino alineados a sus intereses criminales dentro de las prisiones.